Querido amigo, ahora que empieza el Adviento, uno dice, ¿cómo yo me puedo preparar para este momento? ¿Cómo es la Navidad para que este tiempo de preparación, que ya saben ustedes que es el Adviento, pues no pase porque sí, sino que realmente nos prepare para recibir a ese niño, al niño Jesús? Y seguramente lo sabes, que Dios tiene para ti un plan maravilloso, un plan de salvación. Y es que quiere que seas feliz. Y que seas feliz no para un ratito, sino para siempre, siempre, siempre. Y este es el proyecto de amor que nuestro Señor tiene contigo. Es el proyecto de amor inicial de Dios cuando lo crea todo. Y lo crea todo de la nada. Y lo crea todo por amor. Porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino, no necesita de nadie, tiene felicidad en sí mismo, pero ese amor le lleva a realizar y a crear esta creación que, sin embargo, está tocada por el pecado, porque el hombre y la mujer deciden alejarse de Dios y deciden, por tanto, desobedecer a Dios. A Dios, que les había dado todo y les había dado también la libertad que es, por tanto, esa posibilidad para decir a Dios, mira, quiero estar contigo o te rechazo. ¿Por qué? Porque el amor es libre y Dios quiere que seamos libres para acogerle, para amarle. Pero esa desobediencia trajo consigo el sufrimiento, la muerte. ¿Y qué hace entonces Dios? Porque nos merecíamos esas consecuencias del pecado. Pero Dios no deja a la humanidad, sino que promete un Salvador. Y lo tenemos ya en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, a lo que se llama el protoevangelio, porque ya Dios vuelve sobre ese plan y entonces nos envía al Salvador, a Jesús, porque todo este plan pasa por un niño pequeño, por un niño lleno de luz, lleno de ternura, lleno de amor, que es al que esperamos en este Adviento. Por eso clama nuestro corazón, ven Señor Jesús, ven, no tardes, ven a nuestra vida, ven a nuestros ambientes, ven a nuestra historia. Y así el pueblo de Israel también tenía esas esperanzas mesiánicas, cuando vio que su historia era una historia de sufrimiento, después sobre todo del reino de David, cuando se fue dividiendo el reino. Se divide el reino con Roboam, el hijo de Salomón, y a partir de ahí, reino del norte, reino del sur, empieza a ser conquistado el reino del norte por Asiria, el reino del sur por Babilonia. ¿Acaso eso iba a ser siempre su historia? Y las esperanzas mesiánicas profetizan un Mesías. Pero ¿cómo esperaban a ese Mesías? Porque muchas de las maneras, de las formas que tienen de esperar al Mesías, mejor dicho, de las actitudes que había en ellos, son las que a veces tenemos. Y como tenemos esas actitudes, no está preparado nuestro corazón para reconocer en ese niño al Mesías, al Salvador. Tenemos entonces sectas o grupos sociales que podemos llamar en la época de Jesús. Entre ellos tenemos a los saduceos que venían del linaje de Sadoc. Y aquí, a partir de ese momento, eran un grupo que pactaba con el poder y que tenían puestos también entre los poderosos. Esperaban, claro, que el Mesías fuera un poderoso como ellos, de la clase alta. Cuando en nuestro corazón hay deseos de poder o expectativas en relación a los cambios políticos, claro que queremos un mundo mejor. Claro que no queremos manipulaciones de los poderosos. Claro que tenemos que luchar para que haya un mundo más justo. Pero ese niño que esperamos esta Navidad realmente viene para ser un rey de este tipo de poder, de un poder temporal.
tengamos entonces en cuenta esto para quitar de nuestro corazón esas expectativas en relación a los poderes temporales, porque ese niño trae un poder, el poder de los poderes, pero es el poder del amor. Y ese es el que tiene que reinar en nuestro corazón para que reconozcamos en ese niño a Dios. Otro de los grupos de la época de Jesús eran los fariseos. Los fariseos que habían empezado como un grupo después de la deportación que quería realmente ser fiel a Dios, pero su corazón se vuelve rígido con el paso del tiempo y ese grupo influyente, porque logra ser influyente en la sociedad judía, lo que hace en realidad es tener tal rigidez que Jesús llega a decir a los fariseos: sepulcros blanqueados, hipócritas. A veces también en nuestro corazón se nos puede mezclar esa rigidez por dentro. Y podemos tener un corazón rígido que juzga, que etiqueta a los demás, que siempre pretende salirse con sus razones, que impone, o un cristianismo de cumplimiento donde podemos hacer muchas cosas por el Señor, pero si no están realmente sustentadas por la autenticidad, por la sinceridad de corazón, ¿de qué nos sirve? Por eso tenemos que quitar también este tipo de actitudes a las que podemos llamar farisaicas. Tenemos también otro de los grupos que era el grupo de los eseños. Los eseños era un grupo que vivía en el desierto y bueno, una especie de élite religiosa. Tenía una vida de ascetismo, pero el gran riesgo de este grupo era aislarse. Es decir, nosotros somos los buenos y allí se quedan pues el pueblo o los malos, vamos. Tenemos que quitarnos también estas actitudes donde a veces pensamos que somos una especie de élite de los buenos, pero no. En nuestro corazón hay, como sabemos bien, y como sabemos también, hay mal. Y por eso tenemos que pedir al Señor que nos quite toda actitud que nos lleve a aislarnos de los demás para que podamos realmente tener ese corazón abierto como ese niño que viene para todo el que quiera recibirle y para todo el que quiera abrazarle, acurrucarlo y mecerle. Acurrucarle quiere decir y mecerle. Tenemos otro grupo también que eran los celotas. Los celotas era un grupo terrorista, un grupo violento que pretendía hacerse con el poder nada menos que a través de la violencia. A él pertenecía Barrabás. Hay violencia en nuestro corazón, porque puede haber también violencia en nuestro corazón, no decir los violentos son los otros, porque si queremos prepararnos, pues tenemos que desechar toda actitud de violencia. ¿Qué tipo de violencia? El odio, la falta de perdón, por tanto, hacia los demás. Y no solamente ese perdón de las cosas grandes, que por supuestísimo, sino de las cosas pequeñas, del día a día, donde tenemos que perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi compañero, y al día, para que no se vayan enquistando esas cosas y se conviertan en verdaderas heridas y en profundas heridas. Esa dinámica del perdón que tiene que ser también, recordad, en lo pequeño, para preparar ese corazón a nuestro Señor. Bueno, y entonces, ¿a quién podemos mirar? ¿A quién podemos mirar si estos grupos en realidad tienen estas actitudes? Pues miremos al resto, miremos a los anabín, miremos a los humildes, miremos a los pequeños, a los sencillos de corazón. ¿Y quiénes será este grupo, el resto? ¿Y quiénes pertenecían a este grupo? Que ya el profeta Isaías, entre otros, el profeta Miqueas, Sofonías, nos hablan de este pequeño grupo. Aquellos que hacen una lectura de la historia de Israel como historia de salvación, hacen una lectura de su vida, entendiendo sus heridas, su vulnerabilidad, pero confiando en el Señor, sabiendo que en su pequeñez Dios está con ellos. Dios les acompaña, como a nosotros, en nuestra pequeñez. Dios nos acompaña, Dios está con nosotros si realmente reconocemos lo pequeños que somos y que no merecemos a ese niño, pero sin embargo Dios Padre nos le quiere regalar y por eso estamos abiertos para acogerle. Bueno, pues aquí tenemos
a una serie de personajes que nos presenta la Biblia y que son de este grupo, de los pequeños, de los Anabim. Zacarías e Isabel. Zacarías servía en el templo, nos lo dice Lucas en el capítulo 1. Servía en el templo y entonces el ángel Gabriel le dice que su mujer va a tener un hijo. ¿Y cómo iba a tener un hijo su mujer si ya era anciana y él también? Y entonces le deja mudo por haber dudado. Era un hombre bueno, desde luego, un hombre que servía al Señor, desde luego, pero Dios le purifica. También nosotros podemos ser de los que queremos o servimos al Señor, pero también el Señor nos purifica. Y esa purificación, sin embargo, puede traer un bien mucho mayor, porque a mí me parece que a Zacarías no le debió de importar mucho el quedarse mudo, sino que ante tal alegría de que iba a tener un hijo, pues creo que lo de la mudez fue lo que menos le importó. Y de esta manera Dios saca de él ese gran regalo, que es el que tenga un hijo. ¿Y qué hijo? Porque de él, dice Jesús, como ya saben, de Juan el Bautista, que sería el mayor de los hombres nacido de mujer. ¡Ole ahí! Vaya piropo, como ese, ninguno. Isabel, ¿qué ocurre con Isabel? Pues que Isabel sí que sabe reconocer ahí a María. ¿Sabe reconocer a María? ¿Dónde? En el vientre, cuando María va y la visita. Cuando María sale de sí misma y se pone en camino para ir a visitar a su prima Isabel, que ya era mayor, que ya era anciana. Y entonces Isabel reconoce a aquel niño que está en el vientre de María, de su prima. Dichosa tú, la dice Isabel a María, porque efectivamente María es dichosa entre todas las criaturas del mundo, de la tierra, porque en ella se ha fijado el Señor, por ser pequeña, por ser Anabim, por ser humilde, por ser sencilla, por ser bella, bella interiormente, y en esa belleza que se expande, que se manifestaría también en la expresión de su belleza exterior. Seamos como Isabel, reconozcamos a ese niño en el vientre de María, reconozcamos al Salvador. Porque desde luego si tenemos que mirar a alguien es a María. En este tiempo de Adviento, María, la pequeña, ella que cuando recibe el anuncio del ángel de que iba a ser madre, pregunta, ¿y cómo me puedo disponer yo? Que es como podemos interpretar esa pregunta de cómo puede ser eso si no conozco varón. ¿Cómo puedo entonces disponerme a esa acción de Dios? Y entonces el ángel dice a María, simplemente tú sí, simplemente tú sí. Pues ¿cómo nos podemos disponer nosotros en este Adviento? Y el Señor nos dice, simplemente dame tú sí, para que yo haga mi plan de salvación en ti, para que mi voluntad en ti, en tu vida, se cumpla. Yo voy a hacer el resto. Y ahí está José, a quien Dios prepara, que recibe en sueños lo que ha acontecido en María, para que acoja a María, para que acoja a ese niño y proteja a la Sagrada Familia hasta el momento en el que Jesús salga a predicar. El Señor lo hace todo y María se fía. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues digamos ese sí a nuestro Señor, aquí estoy, tu esclavo, tu esclava, Señor, hágase en mí según tu palabra, según lo que tú quieras. Queridos amigos, así de grande es el Señor y estos son sus planes maravillosos de salvación. Y todavía nos queda un personaje, Juan el Bautista, que nos presenta también el Adviento, porque Juan el Bautista lo tenía claro, clarísimo. Yo bautizo en agua, pero el que viene bautizará el Espíritu Santo. Y cuando él tenía fama, porque esa fama llegó hasta Herodes, hasta el mismo Herodes, porque Herodes le respetaba, a pesar que Juan no tenía pelos en la lengua, le decía claramente que la mujer con la que estaba era la mujer de su hermano, que no tenía que estar con aquella mujer, pero Herodes le respetaba, tenía autoridad
y la gente le apreciaba. Un hombre ascético, que ya sabemos que se alimentaba de miel silvestre y de saltamontes. Vaya ayuno que hacía Juan el Bautista, ¿verdad? Ya quisiéramos algunos poder hacer este ayuno. Pues el Señor le bendice. ¿Por qué? Porque Él señala a Cristo. Cuando le siguen sus discípulos, me refiero a los discípulos de Juan, dice a sus discípulos, ahí está el Cordero de Dios, a quien yo no soy digno ni de desatarle las sandalias, la correa de las sandalias. Ahí está la humildad de Juan el Bautista, que además desaparece para no nublar a Jesús. Desaparece cuando es decapitado, como ya sabemos, por Herodes, porque no quería que aquellos invitados le dijeran, porque había prometido ya a la hija de Herodías, a Salomé, que le daría lo que quisiera. Así somos de débiles. Y por eso le decapita a Juan en la cárcel. Y entonces desaparece. ¿Qué manera y qué proyectos los de Dios? Para que el Mesías brillara. Nada podía nublar al Mesías, nada en realidad podía anularlo. Pero Juan el Bautista en ese proyecto de Dios desaparece en el inicio de la predicación. Pues es una manera de preparar también nuestro corazón en este Adviento. ¿Cómo vamos a preparar nuestro corazón? Apuntando siempre al Mesías, en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos. Yo no soy digno de nada, yo soy un pobre pecador, una pobre pecadora. Jesús. Vamos a dirigir a las personas a Jesús, siempre a Jesús, porque solo Él es el Salvador. Por eso, amigos, hay una virtud a la que vamos a poner un adjetivo, que es la esperanza, para vivir en esperanza durante este Adviento y durante toda nuestra vida. Esperanza, y digo que el adjetivo que vamos a poner es humilde. ¿Por qué? Porque si la esperanza nos lleva al deseo de que ese niño venga, que venga pronto, ven pronto, Señor, ven Salvador, pues hagámoslo desde la humildad, sabiendo que no merecemos a ese niño, pero sabiendo también que Dios quiere que ese deseo sea cada vez mayor, 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 para que podamos acogerlo con tanta grandeza como nos dé esa capacidad nuestro Señor. Por eso vamos a desear de veras que se haga presente, porque sabemos que este tiempo de nuestra vida, sea 10 años, 20, 100, da lo mismo, pasa y bien pronto, muy pronto, amigos. Por eso tenemos que saber que somos peregrinos y vivir vigilantes y esperando el cielo. Y no para atontarnos mirando al cielo, sino para vivir de forma intensa y comprometida en esta vida, pero siempre sabiendo que nuestra patria celestial es el cielo. Y aquí está nuestra esperanza, una esperanza que nada ni nadie te podrá arrebatar, nos podrá arrebatar, nada ni nadie, ni guerras, ni políticos, ni manipulaciones, ni enredos, ni nada, nada, ni el maligno nos lo podrá arrebatar, amigos, nada ni nadie, recuérdalo en tu corazón. Por eso clamamos, ven, Señor Jesús, ven a nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, para que sepamos reconocerte en el pobre, en el vagabundo, en el borracho, en el preso, en el que te necesita, en el que está solo, en el que se cree que lo sabe todo, porque ese es el que más, en realidad, aunque no lo reconozca, necesita al Salvador. Ven, Señor Jesús, en esta Navidad, para que te hagas presente en este mundo. Y ven, Señor Jesús, en tu venida próxima, en esa parusía, para que toda insuficiencia quede colmada, para que todo llegue a su cumplimiento, para que sea el amor y solo el amor el que se imponga en todo, no porque se obligue, sino porque sea el que quiera, porque el amor y solo el amor es el que queda siempre. Por eso, queridos amigos, no se ha frustrado el plan de salvación que Dios tiene contigo. Si tú le dejas, no se va a frustrar. Si tú acoges a este niño, serás feliz
y feliz aquí en esta vida, con este gozo, a pesar de las dificultades, y feliz para siempre, si tú le acoges. Por eso me despido con este grito de Adviento: Maranatá, ven, Señor Jesús.